Gloria al Señor. Amén, mi hermano amado, que Dios bendiga sus vidas. Ya di las gracias, pero igual le tomo la atribución de seguir agradeciéndole a Dios por todo lo que está haciendo, por sobre todo el poder sentir al Espíritu Santo. Es una de las cosas tremendas que uno puede aprender en el caminar, el sentir el Espíritu Santo para poder ser ayudado por Él, para que Él pueda ser nuestro consejero, para que Él nos pueda liderar y nos pueda guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces, esa es una de las cosas fundamentales que Dios quiere hacer, que el Espíritu Santo quiere hacer, quiere guiar a cada creyente a la verdad y a la justicia, que es en la palabra de Dios, que es en la palabra de Cristo Jesús. Y la verdad, hermano, es que esa es una de las cosas que he entendido, por las cuales he tratado de comprometerme harto en este caminar, porque es difícil, hermano. Es difícil, uno a veces dice, es la verdad y la justicia, pero uno no se da cuenta y a veces se aparta un poco de la verdad y ya se le da toda la masa, hermano. A veces pasa eso, hermano, pasa eso en nuestras vidas, pero el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos con el deseo, con el querer de hacer su voluntad y de poder guardar la palabra de Cristo. Y por eso mismo, a través de eso, hermano, le doy gracias a Dios, porque hace poco estuve pasando un proceso de ansiedad. Le conté a algunos hermanos, le doy las gracias a cada hermano que estuvieron orando. Es que cuando me convertí al Señor, me empezaron, y de hecho una de las razones, una de las crisis, porque ¿cuántos creen aquí que Dios te trae a través de las crisis? Amén. Y una de las crisis que yo vivía cuando me reconcilié con Dios era que me daban ataques de pánico. Ataques de pánico, me faltaba a veces el aire, a veces me pasaba eso, pero cuando no estaba reconciliado con Dios. Y ahora hace poco me empezaron a dar de nuevo, pero me examiné y entendí que uno tiene que vivir la palabra de Dios para poder estar firme sobre la roca. Porque así cuando venga la tempestad, la ola, nada de eso derrumbe nuestra casa, nada de eso nos derrumbe a nosotros. Porque nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios son hijos del poderoso, del grande. ¡Aleluya! Así que le doy gracias a mis hermanos que estuvieron orando por eso, que estuvieron clamando muchas oraciones para entender más, para poder comprender más, de que así como uno lo vive, también Dios lo va a hacer vivir en cada uno de nosotros, va a vivir lo que es la sanidad. Una de las cosas en las cuales di gracias también fue por eso, porque es maravilloso ver que la obra de Dios, que es sobrenatural, se ve en cada uno de nosotros, y somos nosotros testigos del poder grande de Dios. Cada uno de nosotros tiene un testimonio de eternidad. Es un testimonio que no cualquiera en el mundo vive. Y bueno, ya estaremos pasando la palabra y vamos a orar también. Vamos a buscar la palabra de Dios en Isaías, capítulo 61, versículo 1. Aleluya. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo encuentran, hermanos, se ponen de pie para poder predicar este mensaje. Que sea el Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios para siempre. Bendito Dios. Adoramos, Dios. Señor. 61. Isaías 61. Gloria a Dios. Si no predico tan así, estaba perdiendo la costumbre ya, pero aquí estamos de nuevo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios, la gloria de Jesús, hermano. Que Él sea, hermano. Amén. Amén. ¿Cuántos lo encontraron? Amén. Amén. Entonces leeremos en el nombre de Jesús, dice así. Y también lo vamos también a explicar junto al de Isaías 57:15.
Amén. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los que están afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Vamos a leer Isaías 57, 15. Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Amén. Amén. Le voy a pedir a mi hermano José que pueda levantar una oración. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre amado, bendito Dios, te pido, Padre mío, que ponga la gracia sobre gracia en aquel portador de la palabra. Amén. Amén. Para que puedas dirigirte a tu pueblo, para poder enseñar, Padre mío, y también corregir a cada uno de nosotros, y también añadir, Padre mío, bendición para quien tú lo quieras. Amén. Así hace, Padre mío, aquí en la tierra, así también tú lo harás allá en el cielo. Agradecidos estamos de Amén. ti, Señor, esperando nuestra porción aquí, Padre mío, a través del portador de tu palabra. Bendícelo, Padre mío. Amén. 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 Démosle la gloria a Dios. Gracias, Rey. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén, mi hermano. Pónganse cómodos, que el banco no apaga el fuego. Aleluya. ¿Cuántos me digo por una palabra de edificación, Amén. de bendición para su vida? Sí, amén. El tema de esta palabra es sanando de las heridas del corazón. Bendito Dios. Dice el Señor, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel y proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Antes de eso, quería explicar para que pudiesen entender que para que Dios sane el corazón del hombre, aquí dice en la palabra que Él viene a vendar a los quebrantados de corazón. Pero esa es una de las obras sobrenaturales que Dios hace, que es vendar el corazón de aquellos que tienen el corazón herido. Pero también más adelante dice que Él trae libertad a los cautivos, que Él da apertura de cárceles a los que están presos, a los que están cautivos. Y eso es lo que sucede cuando estamos en el mundo, estamos sin Dios. Muchas veces no sabemos cómo salir de ese lugar, no sabemos cómo encontrar la salida, cómo encontrar la libertad hacia lo que es la tierra prometida, por decirlo así. Hacia ese lugar donde Dios quiere que nosotros estemos, que es un lugar bueno, de libertad, donde Dios nos permite ser libres, porque la palabra dice que Él quiere que nosotros seamos libres. Amén. Pero que no ocupemos la libertad como ocasión de carne, sino que nosotros podamos ser libres para poder hacer su voluntad, para poder extender el Evangelio de Cristo. ¿Por qué es necesario hacer eso? Porque esto que es una profecía de la cual nuestro Señor Jesucristo dijo se cumplió cuando estaba en una sinagoga allá en Nazaret, creo, en una de las ciudades que Él vivió. Entonces ahí no le creyeron, no le creyeron en ese lugar, y nosotros podemos darnos cuenta que esa profecía de la que se habló Isaías era para los tiempos de Cristo. Y Cristo la empezó a cumplir cuando inició su ministerio. Amén, porque Él empezó a hacer esas obras sobrenaturales desde que Él empezó a caminar. Recordemos que Juan el Bautista fue profeta de Dios, pero no fue
el que hacía esas obras sobrenaturales. Él solamente con el poder de Elías podía pregonar el evangelio y podía hacer cosas grandes de Dios. Pero el que estaba ahí, pensaban que Juan el Bautista era el que había resucitado. No era Juan el Bautista, era el Mesías. Juan el Bautista fue el que le preparó el camino en del desierto, como dice la palabra, para el Mesías. Porque el Mesías iba a iniciar ese ministerio. El Mesías iba a hacer parte de la gloria primera, en la cual nosotros podemos entender que Él guardó la ley. Él guardó el pacto de Moisés. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos ahora estar en el nuevo pacto de la gracia. En el pacto donde nosotros nos apropiamos de lo que es en la cruz de Cristo Jesús. Entonces, para nosotros entender cómo es que Dios hace eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que es porque Jesucristo hizo eso, lo cumplió. Él no hizo algo natural, no vino a hacer su evangelio como los fariseos, como los saduceos. Él lo vino a hacer sobrenaturalmente. Él lo vino a hacer sobre la creación, porque dígame, ¿Dios se podría regir sobre lo que Él mismo creó? Si Cristo vino a caminar sobre las aguas, Cristo vino a hacer cosas sobrenaturales, Cristo vino a parar el viento, Cristo vino a multiplicar los panes y los peces. Es algo que Él hace. Es algo que Él hace porque Él se despojó de la gloria. Él fue manso y humilde. Él no vino a imponerse como el que tenía que adorarle, como el que tenía que por todas las cosas que Él hacía. Él venía a demostrar que la palabra que se estaba cumpliendo a través de su obra era el tiempo de la redención por la cual aquí está hablando el profeta Isaías. Así es. Señor, amén. La gloria es del Señor. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Santo es tu nombre. ¿Y cuánto están entendiendo? Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Me gozo de saber que están entendiendo lo que significa eso. Lo que significa que Dios quiere hacer cosas tremendas en nosotros. Amén. Amén. Y por eso mismo el Señor Jesucristo hacía todo eso. Pero para nosotros entender que hay poder también sobre su iglesia, tenemos que entender que Cristo nos redimió. Pero Él nos redimió en la cruz, en el Calvario. Ahí fue donde Él, como un cordero inmolado, sin mancha, sin arruga, entregó su vida por nosotros. Así es, gran verdad. Porque la salvación fue pagada a precio de sangre. La redención fue pagada a precio de sangre. Por su llaga nosotros fuimos sanados. Nosotros fuimos redimidos, fuimos sanados, fuimos curados por lo que Él hizo. En primer lugar tenemos que entender siempre eso, que nosotros nos apropiamos de la cruz porque entendemos que ahí hay poder. En su resurrección hay poder. Ahí nosotros podemos entender que redimir significa rescatar. Redimir significa sacar de la esclavitud. Redimir significa que Él paga la deuda en su totalidad. ¿Y para qué? Para que tú salgas de esas cárceles. Para que los que están en el mundo encarcelados y dicen no hay salida, para que salgan de las cárceles. Ya la cárcel, si muchos están en cárceles espirituales, están cautivos, déjame decirte que la puerta está abierta. Que muchas veces no queremos salir, pero la puerta está abierta porque Cristo pagó el precio en su totalidad para nosotros poder salir. Porque nosotros, apropiándonos de la cruz, vemos un poder grande. Vemos el poder sobrenatural de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas. Aleluya, amén. Así es, Rey. Le damos gracias a Dios por eso. Dios. Le damos gracias a Jesús. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. El digno de abrir el pergamino. Sí, amén. Él es el digno de abrir el pergamino. Decía Juan que estaba triste en la visión cuando fue llevado para recibir la revelación del Apocalipsis, porque no había ni uno digno de abrir el pergamino. Pero uno sí, era Cristo. Ahí llegó Cristo. Y Cristo es digno de sanarte. Cristo es el digno de llevarte, de guiarte. Sí, Señor, amén. Gracias, Dios. Pero para Cristo, como decía nuestra hermana, para Cristo el caminar de Él tuvo que ser siempre con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque
Porque Él se despojó de su gloria. Él se despojó de su poder. Él tuvo que ser guiado por el Espíritu Santo. Él tuvo que ser liderado por el Espíritu Santo a través del desierto, para salir del desierto con poder del Espíritu. Entonces nos damos cuenta que siempre lo necesitamos a Él. Siempre necesitamos al Espíritu Santo del Señor. Dice que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hermano. Aquí está la libertad, hermano. Aquí tienen la libertad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Decir, sí, es verdad. Aquí hay libertad. Voy a salir a la libertad. Voy a salir a esa tierra prometida. Voy a salir a lo que Dios quiere hacer con mi vida. Pero es tiempo, hermano, de no dudar más. Porque el pueblo de Israel, dice la palabra que dudaron. Ellos dudaron de que Dios lo iba a llevar a la tierra prometida. Y porque dudaron, no los llevó a la tierra prometida, hermano. Así es, la verdad. Ellos dudaron los 40 años en el desierto. Y por la duda, hermano, lo que Dios les demanda a todos aquí es creer. Eso es lo que Dios nos demanda, es creer en Él. Es creer que la redención de Cristo fue así. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Santo tu nombre, Rey eterno. Santo, santo eres, Señor. Santo tu nombre, Señor. Le doy gracias a Dios porque esta palabra la tenía preparada de hace un tiempo y Dios me hacía sentir hablarla con respecto a que es algo que personalmente se tiene que vivir, hermanos. Y con respecto a la sanidad en el corazón, hermano, quiero hablar ahora. Que ha sido un caminar complejo, hermano. ¿Saben que hermanos? Que ¿por qué dice la palabra? Dice que Él ha venido a vendar a los quebrantados de corazón, porque hay personas que están caminando con heridas en el corazón. ¿Por qué se le llaman heridas del corazón? Porque cuando vienen pensamientos, cuando vienen imágenes, duelen. Y Cristo quiere que ya no duela más. Amén. Cristo quiere que ya no nos pase más eso. Cristo quiere que creamos que Él es el que ha venido a sanar en el corazón quebrantado. Me pasaba en una circunstancia en la que iba caminando iban hace unos meses atrás y el Espíritu me acordaba, me hacía anotar en una blog de notas con respecto a algo que me molestaba. Que un niño, cuando era pequeño, junto a su hermana, era muy malo ese niño. Ese niño maltrataba a su hermana, le hacía mal, era envidioso con ella. Era un niño que se le quitaba toda su vida con ella. Y esa niña creció con el corazón duro. Creció con el corazón quebrantado, con el corazón duro. Ya no confiaba más en el hombre por el ejemplo de su propio hermano. Y me conmovía por eso. Y el Espíritu Santo me decía, habla con tu hermana. Ese niño era yo. Le pedí perdón a mi hermana y le dije, hermana, perdóname por todo lo que te hice en la infancia. Y muchas veces algunas personas se creen buenas. Se creen buenas por sí mismos. Se creen autosuficientes. Y saben que, hermano, yo cambié cuando tuve el encuentro con el Señor. Aleluya. Desde ahí nunca más me gustó la injusticia. Yo cuando niño robaba, mentía. Y ese es mi testimonio, hermano. De que me hice daño, hermano. Dios quiere que nosotros dejemos de quebrantar el corazón a los demás, hermano. Que dejemos de herir los corazones, porque si nosotros supiésemos cuánto le cuesta a Dios sanar el corazón a una persona, nosotros no lo haríamos más, hermano. Esa es una frase tremenda, hermano. Amén. Sí, Señor. Gracias, Dios. Entonces Dios viene a vivificar, dice aquí en la palabra en Isaías. Porque así dijo el Altísimo y Sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar significa dar vida, energía o fuerza a una persona que estaba débil, a una cosa que no había perdido la energía. Sí, Señor, amén. Entonces Dios quiere vivificarnos nuestros corazones quebrantados. Dios quiere hacernos fuertes. Dios quiere que ya no seamos débiles. Dile al que está a tu lado, levántate, ya no seas débil. Cree en el Señor que Él viene a vivificar. Gloria al Señor. Y vamos a buscar un ejemplo, hermano, bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 19, el versículo 1. Gracias a Dios. Tu palabra edifica, Señor. Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 19, versículo 1. Gracias a Dios. Amén. Lo leemos en el nombre de Jesús. Acá dio a saber la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día al camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mi padre. Aquí nosotros vemos un ejemplo de cómo esta mujer, Jezabel, le había hecho entrar en depresión grande a Elías por causa de su odio, por causa de su rencor. Quería matarlo, quería que ya no viviera. Y entonces Elías lo único que pudo hacer fue escapar, velar por su vida, y llegó a un instante donde ya no quería vivir, donde ya estaba en depresión, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo en el profeta Elías, Dios no lo había dejado solo, sino que un ángel del Señor fue a Elías. Y en ese momento el ángel no fue a predicarle y a decirle: Elías, no te sientas mal, a ti te falta más oración, a ti te falta buscar más. El ángel fue a acompañarlo en su depresión, fue a darle el alimento que necesitaba. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? Que muchas veces las personas que están en depresión, que están con el corazón quebrantado, que están pasando un momento donde necesitan sanidad interior, no están esperando que les digan las cosas que saben que ellos saben que lo que es, pero están esperando un acompañamiento, están esperando que puedas compartir con ellos, que no están solos. ¿Cuántas personas aquí necesitan de esa familia, necesitan de eso que Dios quiere darles para que así puedan vivir esa sanidad interior? ¡Amén! Me gozo, hermano, porque el Señor me hace entender que uno, para vivir la sanidad interior, uno tiene que perdonar también. Así es, uno tiene que ir a perdonar. Así es, Señor. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Clamen, hermano, porque quiero que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén.
Señor. Tú eres poderoso, Señor amado. Tú has estado disfrutando, Señor amado. Tú estás aquí para sanar los corazones quebrantados, bendito Dios. Para vendar aquellos corazones, para que ya no recordemos más, Señor, que tú eres el que nos sana y el que nos enamora, Dios. En Hebreos capítulo 12, versículo 15. Bendito Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El que nos vivifica. Ya no somos débiles, somos poderosos en Cristo que nos fortalece. Habla Dios. Hebreos 12, 15. Amén. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ello muchos sean contaminados. Aleluya. Aquí en la palabra nosotros podemos entender que en el corazón también crecen raíces de amargura. ¿Qué significa raíces? Significa que están bien profundas. Significa que están calando bien profundas y que nos generan amargura por cosas que han pasado, por cosas que han sucedido. Que Dios quiere que nosotros mejor seamos mansos y humildes para no producir esas raíces de amargura, para que en nuestra vida no hayan, sino que podamos nosotros saber que la palabra dice, manifiestas son las obras de la carne, que en nuestro corazón salen las cosas, se hacen manifiestas, y ahí nosotros tenemos que entender que esas cosas que manifiestan pueden contaminar. Las raíces, un hermano con raíz de amargura puede contaminar a otro. Y las cosas que decía Cristo decía, porque no contamina al hombre lo que entra al vientre, lo que entra a la letrina, sino que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón. Entonces cuando nosotros vemos que de nuestro corazón salen cosas, obras de la carne, es mejor, hermano, es mejor entregársela al Señor, porque esa obra de carne trae consecuencias, porque la paga del pecado es muerte, y también genera consecuencias de trauma, genera consecuencias donde nosotros nos damos cuenta que muchas veces somos contaminados, pero ahí está Dios para que nosotros podamos hacerle conocer todas las cosas en las cuales estamos viviendo y decirle, Señor, aquí estoy, renuncio, Señor, a todo, Señor amado, obra de la carne, a todo lo que no sea tuyo, sácalo, Señor, sácalo de mi vida, porque ya no quiero contaminar a otro, ya no quiero, porque muchas veces las murmuraciones, muchas veces el hablar mal de lo otro, contamina a otro, hermano, y Dios no quiere eso. Dios quiere que en nosotros haya mansedumbre, haya humildad, haya los frutos del Espíritu. Pero para eso tenemos que entender, hermano, que el corazón es el que se guarda por sobre todas las cosas, porque si nosotros no guardamos nuestro corazón, entonces no estamos procurando lo mejor para nuestra vida. No significa estar afanados con la vida, no significa que queremos estar afanados con nuestra vida, porque nosotros confiamos en que nuestro Señor es el que, así como los pajaritos no siembran ni hilan, Dios les da el sustento. Así como las flores de los campos crecen solamente y Dios es el que las viste, así Dios nos va a vestir a nosotros, así Dios nos va a dar a nosotros todas las cosas, cuando estamos confiando, cuando estamos creyendo en Él, pero guardando nuestro corazón en el Espíritu Santo, porque es aquí que yo llamo, dice el Señor, que Él está a la puerta, y si alguno llama, y si Él llama y uno oye su voz y le abre la puerta, echará a Él y cenará con Él, y Él con Jesús. Es Jesús el que guarda el corazón, es Jesús el que te enseña a guardarlo. Cuando tú le empiezas a contar tu vida, le empiezas a decir, Señor, aquí estoy, mira, te quiero contar mi vida. Desde pequeño fui así, después de adulto fue así, después de más maduro fui así. Y Señor, ayúdame a examinarme, porque puede que por ahí haya alguna raíz. Ayúdame a examinarme, porque puede que por ahí haya algún quebrantamiento en el corazón, y ahí es Dios obrando con su poder sobrenatural, apropiándose de la cruz de Cristo, apropiándose de lo que Él hizo, porque esa profecía ya está cumplida, y Dios quiere que el Espíritu de Dios también esté sobre ti, porque esto es algo que viven las personas con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, en la cual el Espíritu de Dios está sobre ellos. Y dice Jesús, dice
que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén, Padre Celestial. Gracias, Dios mío. Amén, amén. Gracias, Señor. Amén, gracias Señor. Y para eso necesitamos ser obedientes a Dios, ser obedientes a su palabra. ¿En qué? En que el Señor le dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén. Yo no sé a cuántos aquí le está diciendo: no se aparten de mi verdad, no se aparten de esto. ¿Cuántos aquí le está diciendo: no lo hagas, no lo hagan, hasta que reciban la promesa de mi Padre? Porque Juan ciertamente bautizaba en agua, pero viene el bautismo del Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que tú sepas que las manifestaciones de Dios en la sanidad, en la liberación, en la sanidad física, son una realidad. Amén. Para Dios eso es normal, hermano. Sí, amén. Nosotros no podemos pensar que para Dios eso no es así, porque Él está sobre lo natural. Sí, amén. Amén. Entonces, si tú le hablas así a Dios, Dios te está entendiendo claramente, porque para Él es muy normal que ocurran todas estas cosas todos los días. Pero todo depende de nuestra creencia en la cruz y en su palabra. Decía el maestro: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre te amará, y yo y mi Padre vendremos a ti y haremos morada contigo. Aleluya. Porque somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Entonces ese mismo Dios va a guardar sus corazones de todo quebrantamiento. Amén. Ese mismo Espíritu Santo, ¿qué te va a decir? Jesús perdonó. Jesús cuando fue crucificado, cuando lo vitupellaron, cuando lo escupieron, cuando le bofetearon, cuando le pusieron latigazo, cuando lo forzaron a llevar la cruz, cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas, cuando se burlaron de él porque él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento le decían: sálvate a ti mismo, siendo que el Señor de Gloria estaba padeciendo eso para salvarnos a todos nosotros. Porque hasta el ladrón que estaba al lado decía: este hombre no merecía eso. Hasta el ladrón que estaba al lado decía: nosotros no merecíamos, él no. Aleluya. Pero él aún así, no mereciéndolo de ninguna forma, perdonó. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Por qué nosotros no podemos perdonar para que Dios pueda perdonarnos a nosotros y para que pueda sanar esas heridas del corazón? Para que Él pueda vendar las heridas del corazón. Sí, Señor, amén. Pero es que no quiero, es que el orgullo. Pero es tiempo de dejar, es tiempo de dejar de hacer la voluntad de los pensamientos y de la carne y de empezar a hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Amén. Porque en su palabra hay poder, hermanos. Sí, amén. Señor, amén. En su palabra hay poder. Cuando la vivimos, cuando la entendemos, hay verdadero poder, hermanos. Sí, Señor, amén. Para la gloria de Dios. Amén. Porque si vivimos con el corazón endurecido, no vamos a entender, hermano. La palabra de Dios puede hacer dos cosas: o quebranta al creyente o le endurece su corazón. Amén. Entonces nosotros necesitamos recibir siempre la palabra de Dios. Porque Cristo, en un ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 14, le estaba hablando algo muy sencillo y los discípulos no entendían. Le decía: guardaos de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes. Había olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndole Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís, y no recordáis. O sea que si el corazón del hombre está endurecido, no ve bien,
no, está en la escama, está ese velo, no ve bien, no oye bien, porque no está creyéndole a Dios por sobre todas las cosas. Y es tiempo de empezar a creerle a Dios por sobre todas las cosas para que nuestro corazón esté bien cuidado, esté sin herida, no esté endurecido, sino que pueda ser un corazón por el cual Dios se pueda complacer. Y es difícil, hermano. Amén. Pero es hermoso el caminar de la sanidad interior, hermano. De la sanidad en el corazón. Y es obra del Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. La gloria de Dios, hermano. Amén. Y hasta aquí el mensaje, hermano. La verdad que Amén. Gloria a Dios para quería siempre. esto, hermano. El Señor me hacía entregarle eso al pueblo, hermano. Que Gloria a su nombre. debemos cuidarnos de no herir a otro, hermano. Para que no ocurra eso, hermano, de las heridas del corazón. Debemos cuidarnos, examinarnos nosotros mismos, porque es difícil sanarse, hermano. Es difícil. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu Santo de Dios. Así que la gloria del Señor, hermano, vamos a orar. Bendito Dios. Le pido que se levanten y se pongan de pie para que oremos, hermano. Amén. 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 Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor. Amén, Señor. Gracias. Señor, he predicado, Señor, tu palabra, Señor, para que tú puedas orar, Señor, en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, también en mi vida, Señor. Esta palabra primeramente es para mí, Señor, para que tú puedas seguir obrando, Señor, bendito Dios, en la sanidad, Señor, de los corazones, Señor, para poder cada día, Señor, amarnos más entre tu pueblo, para poder cada día, Señor amado, estar más unidos, para poder cada día, Señor amado, dejar las cosas, Señor, que hemos entendido que no están bien, Señor, y aún así hemos persistido, Señor, en cosas que a ti no te agradan, Dios amado. Te pido, Señor amado, que puedan estar saliendo, Señor amado, a través de la cruz de Cristo, Señor. Queremos perdonar, Señor, queremos perdonarnos los unos por los otros, Señor. Queremos, Señor, que tú, Señor amado, puedas obrar, Señor, que no sea hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, produciendo así el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Señor. Porque sé, Señor, que tu obra, Señor, y que tu palabra no torna atrás vacía, sino que es de bendición, Señor, y es de sanidad, Señor, y es de poder, Señor, para poder seguir caminando, Señor, cada día fortalecido, Señor, en el hombre interior, en la mujer interior, y así, Señor amado, esperarte, porque sabemos que vienes pronto, Señor Jesús. Por eso te damos, Señor, gracias, y te esperamos, Señor. Tu pueblo te espera, Señor. Por eso, Señor, aceléranos, Señor, en nuestra vida espiritual, en nuestra sanidad y en todo lo que tengamos, Señor, en todo lo que necesitemos para llevar más frutos, para así poder, Señor amado, estar en tu presencia cada día, que es lo más hermoso. Ayúdame, Dios, a estar cada día más y más, Señor, en tu presencia. No desampares a ninguno de mis hermanos, Señor. Y si alguno, Señor, está con amargura, está con falta de perdón, alguno está, Señor amado, con necesidad de sanidad, dice la palabra que los sanos no tienen necesidad de doctor, pero los que están en condición de necesidad de doctor, los que dicen, Señor, aquí estoy con el corazón herido, el Señor entonces los sana. Pero para eso, Señor, te reconocemos que tú tienes que sanar. Así que toda la gloria de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios.